Muy bien, entonces estábamos viendo el estudio de mercado y nos habíamos quedado en esta parte de las técnicas de proyección del mercado. Entonces, ya habíamos comentado de que una de las cosas fundamentales en esto del estudio de mercado es poder hacer proyecciones que nos permitan posteriormente hacer los cálculos de los ingresos y de los egresos que va a tener el proyecto que estemos considerando. Entonces, hacer esa proyección a futuro, existen diferentes técnicas. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Um, y en general estas proyecciones pues se van a basar en información del pasado, ¿no? O sea, necesitamos tener una serie histórica. Evidentemente, cuanto más información histórica tengamos, nuestras proyecciones futuras seguramente van a tener mejor calidad. Porque al proyectar, lo único que estamos haciendo, fíjense que la parte conceptual sería suponer que el comportamiento pasado se va a mantener en el futuro y que con eso vamos a poder hacer unas proyecciones, ¿no? Por supuesto de que hay bastante incertidumbre, especialmente si es que hacemos proyecciones a futuro con tiempos demasiado prolongados, ¿no? Y si tenemos también información que es relativamente escasa, pues también la incertidumbre va a ser importante. Pero bueno, tenemos que recurrir a alguna metodología para poder hacer esas proyecciones, porque de otra manera no vamos a tener la información necesaria para poder construir nuestro flujo de caja, que es al final lo que nos interesa dentro del estudio de un proyecto. Hay diferentes técnicas, ¿no? Cada una de ellas dice tiene una aplicación de carácter especial y vamos a ir viendo algunas de ellas. En general podríamos dividir estas técnicas de proyección en métodos de carácter cualitativo, en modelos causales y modelos de series de tiempo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poquito a qué se refiere cada una de estas características en función obviamente del proyecto en particular que tengamos y de los datos disponibles que también podamos encontrar. Los métodos de carácter cualitativo se basan principalmente en opiniones de expertos. A ver qué más dice. Su uso es frecuente cuando el tiempo para elaborar el pronóstico es escaso o cuando no se dispone de antecedentes, ¿no? Imagínense que tenemos que hacer una proyección a futuro, pero queremos introducir al mercado un nuevo tipo de producto que realmente no sabemos cómo va, o sea, no es que no sabemos, no tiene datos históricos, por ejemplo, de ventas, que sería interesante tener, ¿no? Si nosotros vamos a hacer una empresa constructora, bueno, tenemos ahí bastante información de la cual podemos valernos, ¿no? Tenemos datos históricos de bastante tiempo asociados al sector de la construcción y en función a eso, de repente podríamos hacer un análisis para poder hacer una estimación de las ventas que podría tener nuestro emprendimiento. Pero si estamos intentando introducir al mercado un producto o un servicio que es total y absolutamente novedoso, ¿no? No sé, a ver, dentro de las técnicas de estabilización de suelos, por ejemplo, podrían haber técnicas de inyecciones a muy alta presión, ¿no? Ese tipo de técnicas todavía no se han introducido en nuestro medio eh, no sé, yo por lo menos no conozco de proyectos que utilicen técnicas de jet grouting, que son técnicas de mejoramiento del terreno con presiones de lechada a muy alta presión. Y de repente quieren ustedes colocar una empresa que brinde ese servicio. Entonces, va a ser muy difícil de que, por no decir imposible, en realidad imposible de que tengamos datos históricos, ¿no? Sobre cuáles son cómo es las ventas de este sistema dentro del mercado boliviano, porque no lo tenemos. Entonces, bueno, tenemos que ver algunas otras técnicas, tal vez de carácter cualitativo. De repente tendríamos que contratar a expertos que sí han podido ejecutar este tipo de proyectos en otros países. Por ejemplo, en Brasil sí se lo utiliza, en países del área, ¿no? En países de la región, y en función a eso tener una idea de cómo podría ser el comportamiento futuro, ¿no? Por supuesto, como va a ser de carácter cualitativo, ya tenemos que estar pensando de que
la incertidumbre que pueda haber puede ser bastante importante, ¿no? Pero a no tener ningún dato, pues por lo menos es mejor tener esa opinión de los expertos. Si son pronósticos causales, en ese caso, como dice su nombre, causales, significa que vamos a poder encontrar alguna relación de efecto-causa. Parten del supuesto, dice, que el grado de influencia de las variables que afectan el comportamiento del mercado permanece estable, ¿no? Estos proyectos causales son parecidos a los que ustedes han visto en estadística, ¿no? Cuando han llevado su materia de estadística y probabilidades, estoy seguro que han aprendido a hacer métodos, han aprendido a utilizar métodos de regresión por el método de los mínimos cuadrados, por ejemplo, ¿no? Regresiones lineales hacia el futuro. Entonces, si nosotros podemos, mediante los datos históricos, mediante el análisis de los datos históricos, podemos encontrar una relación de causalidad entre nuestra variable independiente y la variable dependiente, que típicamente en el caso de los proyectos, la variable independiente va a ser el tiempo, ¿no? O sea, imagínense que quieren abrir esa empresa constructora y piensan que una buena idea sería hacer un seguimiento del volumen de ventas en la ciudad de La Paz del cemento. Bueno, entonces van a conseguir ustedes el volumen de ventas, digamos, de los últimos 10 años, y haciendo un gráfico, lo más probable es de que ese volumen de ventas de cemento haya aumentado año con año. Y si tenemos suerte, de repente se puede acomodar a una función lineal, con lo cual podríamos hacer un análisis de regresión lineal para poder obtener una ecuación que nos permita hacer esa proyección al futuro. Entonces estamos haciendo ya con un modelo de tipo de pronóstico causal. Y en este caso estaríamos utilizando la hipótesis de que el comportamiento futuro va a ser similar al comportamiento de nuestros datos históricos. Esa es una hipótesis que viene asociado al problema, ¿no? No podemos nosotros modificar esa situación. No sabemos si en el futuro la venta de cemento va a seguir la misma tendencia que tenía los últimos 10 años, pero esa es nuestra hipótesis de entrada, ¿no? Si nosotros tenemos información de más tiempo, pues de repente podemos ajustar mejor esa regresión lineal y tener una estimación de cómo sería en el futuro. Lo que está claro es de que aparentemente, pues ya digamos, por intuición, sabríamos de que el volumen de ventas de cemento va a ir aumentándose año con año. Así que debería tener eso una tendencia positiva, ¿no? Y eso seguramente lo vamos a poder estudiar de manera más detallada cuando ya tengamos ese gráfico de dispersión de los datos históricos. Pero podrá haber otros tipos de productos cuyas ventas no siguen un comportamiento lineal, ¿no? De pronto, si no sé, hace 5 o 10 años hubiéramos hecho un análisis de la cantidad de celulares que año tras año van vendiéndose en nuestro país, pues seguramente hubiéramos visto que esa no es una relación lineal, ¿no? Probablemente era una relación exponencial en su momento. Entonces, en ese caso, pues, tal vez lo mejor no hubiera sido utilizar una regresión de tipo lineal, sino una regresión, bueno, de segundo orden o de tercer orden o finalmente exponencial. Pero bueno, eso lo va a definir nuestro análisis del diagrama de dispersiones. Bien, lo importante es de que veamos que existe una cierta causalidad. Esa venta de celulares o esa venta de volúmenes de cemento es función del tiempo. Nuestra variable independiente va a ser el tiempo. Va a ser una función, entonces esas ventas, esa variable dependiente, que es la que nosotros queremos analizar, claramente va a tener una dependencia del tiempo. ¿Ok? Y en ese caso podemos encontrar como les decía, una relación causal. Ok. Hay otros métodos que son un poco más precisos cuando tenemos modelos de series de tiempo. Ya los vamos a ir viendo en este capítulo. Se utilizan cuando el comportamiento que asume el mercado futuro puede determinarse en gran medida por lo sucedido en el pasado, siempre y cuando tengamos información histórica confiable. Estos modelos de series de tiempo no solamente nos van a permitir encontrar esa tendencia que habíamos hablado a través de este método de regresión, sino que adicionalmente podemos hacer un análisis del comportamiento cíclico que pudiese tener la variable que estemos analizando.
mm, no es desconocido para nadie, creo, que la economía no funciona de manera lineal en el tiempo. Hay épocas donde en un país, por ejemplo Bolivia, pues la situación es de bonanza durante varios años y después entramos en un periodo de ralentización de la economía y quién sabe hasta épocas de crisis económicas, ¿no? Si nosotros simplemente analizamos la evolución de la economía boliviana, medida, por ejemplo, a través de los datos del Producto Interno Bruto, podamos observar seguramente que durante la década del 2010, especialmente durante los años de 2011, 12, 13, 14, tal vez hasta 15, ha habido un crecimiento económico bastante sustancial en casi todos los sectores de la economía boliviana. Pero posteriormente a eso hemos entrado en un periodo de ralentización económica, tasas de crecimiento más bajas, hasta que finalmente hemos entrado a esta época de la pandemia, que por una circunstancia externa, pues ya sabemos que no solamente nuestro país, sino prácticamente todos los países del mundo han tenido tasas negativas de crecimiento económico. Es decir, que en lugar de crecer la economía, más bien ha decrecido, ¿no? Y en nuestro caso, creo recordar que la tasa de decrecimiento ha sido de 8 puntos porcentuales aproximadamente, que es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Nosotros, hasta donde yo recuerdo, nunca hemos crecido a más del 7% en los últimos 30 o 40 años. Así que un parón de 8% es pues muy fuerte, ¿no? Y ahora estamos viviendo otra vez una época de recuperación económica, pero que es muy lenta. Se va a hacer una recuperación, vamos a tardar en poder llegar a tener los indicadores que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, evidentemente hay un componente cíclico en la economía, ¿no? Hasta creo que hasta es bíblico, ¿no? Han debido escuchar de los 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, ¿no? Ahí claramente están mostrando que hay un comportamiento de manera cíclica. Durante un periodo de tiempo tendríamos una época de bonanza económica y posteriormente una época más bien de ralentización del crecimiento o incluso llegar a un extremo que sería una crisis económica, ¿no? Lamentablemente por la, por el análisis de los datos que estamos teniendo en las últimas gestiones, pues aparentemente estaríamos entrando en esa época de vacas flacas más bien, ¿no? Y lo que en realidad ya hemos entrado a partir del año 2016, más o menos 2017, ¿no? Y lo que intenta el gobierno con sus políticas económicas es acortar el tiempo de este ciclo negativo, ¿no? Para que podamos salir y volvamos a un ciclo de bonanza lo antes posible. Este análisis de la tendencia que hablábamos se lo hace a largo plazo. Este análisis de los ciclos normalmente van a ser a medio plazo, pero también podemos hacer análisis a corto plazo, a plazos más pequeños que las de un año, porque algunas variaciones económicas pueden verse afectado, por ejemplo, por las estaciones climáticas imperantes en un año en particular. En el caso de la construcción, pues parecería razonable pensar de que en la época seca el volumen de construcciones es mayor que en la época de lluvias, ¿no? Eso podría decirnos los datos que tengamos, ¿no? A periodos de tiempo menores de un año. Bien, pero eso lo vamos a ver con calma más adelante. Entonces, simplemente a título referencial, empecemos a ver algunos métodos de tipo cualitativo, ¿no? Ya les he dicho que estos métodos son casi como nuestra última opción cuando no hay la posibilidad de poder obtener datos históricos que nos permitan utilizar un procedimiento cuantitativo para hacer la proyección de la variable que estemos analizando. Entonces, hay varios métodos. Podríamos citar el método Delphi, investigación de mercados, predicción tecnológica, consenso de panel, pronóstico visionario, analogía histórica, etcétera. Nosotros vamos a revisar de manera muy rápida solamente un par de ellos. Por ejemplo, el método Delphi. A ver, este método es un método de estructuración de un proceso de comunicación grupal. Dice que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de individuos como un todo tratar un problema complejo. Bueno, entonces, habíamos indicado en algún momento, hace un par de minutos, de que
En estos métodos que son de tipo cualitativo, normalmente tenemos que recurrir a uno o más expertos que nos permitan dar una idea sobre la evolución del tema que estamos analizando, de la variable que estamos intentando proyectar a futuro. En este método Delphi en particular, pues vamos a trabajar con un grupo de personas, no con una sola persona, sino con un grupo de personas, de expertos o de gente relacionada con el tema que estemos investigando, ¿no? Si, por ejemplo, lo nuestro es, no sé, a ver, voy a pensar en cualquier tipo de proyecto, ¿no? Hasta podría ser un proyecto agrícola, ¿no? Que quisiéramos ver la posibilidad de producir cítricos no sé, en una zona templada dentro del departamento de La Paz. Bueno, probablemente necesitaríamos pedir la colaboración de expertos, seguramente en el área de agronomía, para que nos puedan dar, para que nos puedan dar una opinión al respecto, ¿no? En este caso vamos a trabajar con cuestionarios. Estos cuestionarios deberían ser elaborados ya por una persona o por un grupo de personas ya más selecto, unas personas también expertas, ¿no? Que puedan realizar preguntas que dirijan el foco de atención en esto de la proyección de la variable que estamos intentando analizar. Entonces, se va a realizar cuestionarios a los expertos. Dice cuestionarios sucesivos porque en realidad cada vez que hagamos una consulta, pues vamos a hacer un procesamiento de esa información y después, en función de ese procesamiento, vamos a volver a hacer los cuestionarios a los expertos con la intención de ir encontrando convergencias entre ellos, ¿no? O sea, que sus opiniones vayan a converger, ojalá, en determinados temas y, bueno, en algunos seguramente van a haber consensos, que eso es lo que nosotros buscaríamos dentro de este método Delphi. Así que la capacidad de predicción de este método se basa en la utilización sistemática de un juicio, dice, intuitivo emitido por un grupo de expertos. ¿De qué depende de qué depende la calidad de los resultados que podamos obtener? En principio, del cuidado que tengamos en la elaboración de este cuestionario, ¿no? Tiene que ser un cuestionario que esté efectuado, elaborado por una persona también experta, ¿no? Que sea la que va a dirigir a este grupo de expertos que tengamos. Obviamente, la selección de este grupo de expertos también tiene que ser realizada de manera cuidadosa, ¿no? Si le preguntamos sobre los cítricos en la zona de los valles de La Paz a una persona que es del área no sé, de la matemática, pues difícilmente nos va a poder hacer una respuesta correcta, ¿no? Entonces hay que buscar a personas que realmente sean expertas o por lo menos que tengan una idea bastante razonable, adecuada sobre el tema que queremos investigar. Características de este método, bueno, anonimato, no debería existir ningún contacto entre los participantes, estamos hablando de personas totalmente que no están interrelacionadas entre sí. Sin embargo, el administrador o ese gestor de la encuesta sí puede identificar a cada uno de los participantes, ¿no? Es más, seguramente él es el que es encargado de invitarlos, ¿no? En este método pueden haber iteraciones, se pueden manejar tantas rondas como sean necesarias para poder llegar a esos consensos, para poder llegar a esas convergencias, ¿no? De alguna manera, la verdad es que de alguna manera vamos a influir en nuestros expertos para que al final se puedan definir por una cierta convergencia, ¿no? Que tengan un cierto consenso en alguno de los temas. Va a haber una retroalimentación controlada, porque los resultados totales de la ronda previa no son entregados a los participantes, sino son una parte seleccionada de la información. Entonces, eso va a correr a cargo del administrador o el gestor de la encuesta, ¿no? Intentando, como les digo, no voy a decir que la palabra sea manipular, pero intentando de poder dirigir los resultados de las encuestas hacia algún consenso, ¿no? O sea, no sé si, por ejemplo, algo muy fácil, ¿no? Estamos hablando de los cítricos. ¿Piensa usted que los cítricos que se puede más bien
producir cítricos en la zona de Quime, por decir algo. Bueno, si 8 de los 10 expertos han dicho que sí, y tal vez 2 dicen que no, es muy probable que esos 2 que digan que no es porque no tienen toda la información. Entonces, tal vez se les podría mostrar los resultados de esa primera pregunta y mostrar que el 80% ha indicado que sí es factible. De repente han colocado que no era factible porque al no estar muy seguros, al no tener todos los elementos suficientes, pues se han decantado por la opción del no, pero sin estar lo suficientemente seguros. Una vez que han visto que el resto de los expertos sí está seguro de que sí se puede producir esos cítricos, entonces probablemente ya en una segunda ronda de preguntas coloquen que sí. O sea, han modificado su respuesta, primero porque no tenían en principio los conocimientos suficientes y al ver que que el grupo de expertos pues estaba coincidiendo con que sí era posible, entonces han pensado que sí, realmente sí se podía hacer la producción de cítricos en esta zona. Entonces, de alguna manera, el gestor está influyendo, ¿no?, en la respuesta, con la finalidad de poder llegar a ciertos consensos. O de repente, esas 2 personas que han puesto que no, están seguros que no se puede producir cítricos de acuerdo a su experiencia y se mantienen con su posición. Pero de todas maneras ya tenemos una cierta tendencia en la respuesta, ¿no? Los resultados se van a presentar de manera estadística y este sería el flujograma que estaría asociado al método Delphi. Bien, sé que no podemos pasarnos en el tiempo, así que si es que no hubiese ninguna consulta, yo estaría parando la clase de hoy acá. No quiero, de repente tienen alguna otra actividad después. Y ya nos estaríamos viendo el día de mañana. Vuelvo a reiterarles, ojalá unos minutos antes de la 1:30. Muy bien. ¿Alguna consulta, comentario antes de que antes de que pare la grabación? Bien, entonces.